Tengan un cordial saludo de parte de los integrantes Mónica Baltasaca, Cristian Fonseca, Mónica Guaywa, Antonio Llano, Valeria Mayetaxi, Bianca Rea, Elvis Reynoso, Marta Turcán y Jessica Llano, que conformamos del tercero B de Ingeniería Ambiental. A continuación les vamos a presentar el tema de la cátedra integrador: elaboración de un protocolo para la caracterización del suelo en la microcuenca del río Cutuchi. El estudio de los suelos son de alta complejidad debido a la interrelación entre los diversos componentes del medio ambiente. La microcuenca del río Cutuchi está ubicada en el centro norte de la región interandina del Ecuador, a una altitud de los 2.750 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura de 12 grados centígrados en promedio. En el proceso para mitigar la contaminación del suelo de la microcuenca del río Cutuchi, se han implementado nuevas e innovadoras tecnologías físico-químicas, como son la remediación electrónica y el lavado de suelos. Fundamentación teórica. El suelo es una colección de cuerpos naturales mismos que están compuestos por el material orgánico y mineral que cubre la mayor parte de la superficie terrestre. Propiedades físicas son las primeras responsables del desarrollo de la planta. Encontramos también las características generales, que son las siguientes: textura, estructura, pH del suelo, salinidad y color del suelo. La textura es la característica que diferencia unos suelos de otros. La estructura, forma en que se agregan las partículas que componen el suelo. El pH se define como la cantidad de iones de hidrógenos libres presentes en el suelo. La salinidad es un factor limitante cuando los niveles altos de salinidad en el suelo hace inviable el desarrollo de la planta. El color del suelo depende de sus componentes y varía con el componente de humus. Las normativas. Norma técnica del suelo. Para el propósito de esta norma se consideran las definiciones establecidas en el texto unificado de la legislación ambiental secundario en el libro 6, anexo 2, y las que a continuación se les indica. Límite máximo permisible. Valores de límites de contaminación del suelo determinados para cada parámetro. Línea base. Denota el estado de un sistema alterado en un momento en partículas antes de un cambio posterior. Lixiviado. Es un líquido representativo de un sólido obtenido mediante la percolación a través del sólido. Muestra: pequeña porción de suelo que representa el volumen que este ocupa el campo. Muestra compuesta: es una mezcla de varias muestras simples que se toman al azar en distintos sitios de un área de muestreo o en un área representativa. Muestra simple: los resultados dan solamente información puntual. Y tenemos también lo que es el recurso suelo, que es un conjunto de medidas y acciones tendientes a restaurar afectaciones ambientales producidas por impactos ambientales negativos o daños ambientales. La microcuenca del río Cutuchi es nuestra área de estudio. Posee un área de 174,4 kilómetros cuadrados. Se encuentra ubicada en su mayor parte en la extensión en la parroquia de Mulaló, que pertenece a la provincia de Cotopaxi. En el noroeste se encuentra la parroquia de Machachi y en el oeste, una pequeña parte, se encuentra la parroquia de Juan José de Pastocaya. El perímetro es la longitud. Nuestro perímetro de nuestra microcuenca es de 62,96 kilómetros. El río Cutuchi nace de los deshielos del Cotopaxi, recorre de norte a sur, obviamente regando varias zonas agrícolas de la provincia de Cotopaxi, hasta unirse con el río Ambato y formar el río Patate. La subcuenca del río Patate es la parte de la cuenca del río Pastaza, que es un afluente del Amazonas. El río Cutuchi se encuentra ubicado en las cordilleras oriental y occidental de los Andes. Como se puede observar en la figura 1, se puede identificar la delimitación de la microcuenca del río Cutuchi utilizando como herramienta el programa ARGIS. Los climas que se encuentran en la microcuenca a continuación son el clima ecuatorial de alta montaña, el clima ecuatorial mesomotérmico. La temperatura. Como pueden observar en la tabla, se puede observar la temperatura, humedad y la precipitación de la microcuenca del río Cutuchi. La temperatura promedio es de 9,65 grados. La temperatura máxima alcanzada es de 10,18 grados. La temperatura más baja es de 5,53 grados. Obviamente, ya que es una zona fría y es una zona de páramo. La humedad relativa es del 93,75%, lo que nos demuestra que es una zona húmeda. La precipitación anual es de 1.193,4 milímetros. Los meses más secos son en junio, julio y agosto.
Las temperaturas más altas registradas son en enero, febrero y las más bajas son en junio y julio. La flora. Dentro de la zona de estudio se encuentra principalmente compuesta por muelles y arayanes. En la fauna, la zona de estudio se encuentran las siguientes especies como son las aves, el mirlo, el gorrión. En la figura 2 se puede observar el mapa del uso actual de la microcuenca del río Cutuchi, que son todas las actividades que se han desarrollado en el territorio. Objetivos. Objetivo general. Analizar las características fisioquímicas del suelo de la microcuenca del río Cutuchi. Objetivo específico. Describir los componentes pH, textura y humedad. Y por último, realizar una demostración con materiales de bajo costo que identifique el pH y su textura. Metodología. El método utilizado es el tipo de revisión bibliográfica narrativa. En la metodología explica que se debe realizar una revisión de información, ya que es un procedimiento estructurado y tiene como objetivo un estudio bibliográfico, en el que se recopila, analiza, sintetiza y discute la información publicada sobre el tema para obtener resultados. La presente investigación se realizó mediante la búsqueda de información en artículos científicos, tesis y repositorios de la Universidad Técnica de Cotopaxi, ya que son fuentes confiables de Internet de personas que realizaron el pertinente estudio de la microcuenca del río Cutuchi de la provincia de Cotopaxi, y se focalizó sobre parámetros físico-químicos del suelo, la textura, el pH, la humedad y los métodos, materiales que se podría utilizar para el estudio de la microcuenca del río Cutuchi. Contenido de humedad en la muestra procedente del río Cutuchi. La microcuenca del río Cutuchi, el parámetro ambiental se determina como el rango contenido del punto alto al punto bajo. Determina el punto 1 como el Cayo Mancheno de 310 los metros sobre el nivel del mar. De tal forma, el punto 3, el puente norte, la presión atmosférica es de 559, la temperatura ambiental del punto 4 es del 21,1 grado, que se determina con la temperatura del suelo. El punto 4 es el puente del centro con 16,9 grados. Se denomina mediante básico, por lo que genera carbonatos calcios en el suelo. En el punto 2, el puente nárico con el valor de pH 8,38%. En el punto 3, en el puente del norte con el valor de pH de 8,23%. En el punto 4 tenemos el puente centro con el pH de 8,5%. Finalmente tenemos en el punto 5 el puente del sur con el valor de 8,4% de pH. En básico, la disminución de la posibilidad del calcio, del bromo, además de una diferencia de crecimiento de cobre, hierro, magnesio, aparece la clorosis tórica. Humedad. Se registró 2 puntos de su variación es alta. La humedad es el punto puente centro de 37,34% y de igual manera el punto 3 puente norte de 31,55%, ya que sus porcentajes se iba variando al transcurso de los meses. Observa que existe un punto bajo, el punto 2 puente narisco de 21,26%. Textura del suelo. Se determinó la media de su porcentaje de textura del suelo de 56,65. Se obtiene que es un suelo arenoso. De igual forma, la textura gruesa es de 32%, que se ha encontrado arenosa. La fina es de 5,38%, es arcillosa. La moderadamente gruesa tiene un porcentaje de 4,32%, es franco arenoso. Conclusiones. En los suelos de microcuenca del río Cutuchi se pudo analizar las características físico-químicas. En la zona de estudio se verifica una textura media con un porcentaje de 56,66%.
Los valores de pH medidos son 7.86 a 8.38. Esto indica ser medianamente básica. La humedad en estos suelos varía entre 21.26% a 37.34%, lo cual fueron caracterizados como suelo franco arcilloso y arcilloso. Se realizó una descripción de las características físico-químicas del suelo que presenta la zona de estudio, donde se determinó los niveles de pH del suelo, su porcentaje de humedad y la textura de estos suelos. Mediante un experimento casero, se logró determinar las características físico-químicas del suelo con distintas muestras: muestra contaminada, muestra del jardín y humus. Para el pH con la muestra contaminada nos indica que es básico, con un valor de 8. Con la muestra del jardín nos indica que es neutra, y con el humus se obtuvo un valor de 9 indicando que es básico. Para la humedad con la muestra contaminada nos dio un valor de 5.48%, con la muestra del jardín un valor de 37% y con de humus un valor de 44%. Y para la textura con una muestra contaminada con un valor de 30%. Nos indica que es blanco, arenoso, arcilloso. Con el humus se obtuvo un valor de 70% de arcilla y 30% de limo. Y con la muestra de jardín un valor de menos de 70, eso quiere decir que es arcilloso y limoso. En recomendaciones, se recomienda continuar con el análisis de las características físico-químicas del suelo de la microcuenca del río Cutuchi, basándose en esta revisión bibliográfica y adicionando otras características. Contar con el equipo y los materiales necesarios para realizar la práctica. Realizar una revisión investigativa de información a fondo para adquirir un amplio conocimiento de lo que vamos a realizar y de esta manera obtener mejores resultados. Realizar una práctica previa para no cometer errores en el experimento original. En este caso estamos hablando del experimento casero que realizamos para medir el pH, la textura y la humedad del suelo. Verificar que los instrumentos estén en buenas condiciones para su óptimo uso. Ser muy cuidadosos en cada paso para evitar errores sistemáticos que puedan afectar en los resultados del contenido de nuestra muestra de suelo.